Dos hombres caminan por la vereda de una vía que atraviesa un paisaje rural. Una pequeña locomotora de vapor les sobrepasa lentamente, arrastrando un convoy de pasajeros a punto de llegar a la estación. Sabemos, porque uno de ellos nos lo dice, que el tren viene de Madrid. Ya en el andén, como despedida, el más mayor, chaqueta marrón y sombrero de ala blanca, le dice al joven: «Salud y república», antes de desearle suerte y darle un abrazo fugaz. Tiene prisa porque espera a alguien que está a punto de apearse de ese tren, en el que también viajan aldeanos de boina calada y algún revisor de botones dorados. Suena la música y vemos por primera vez a Clara, Violeta, Rocío y Luz, bellísimas, cada una a su manera. Ellas descienden del vagón y saludan con alegría a su padre. Parecen 4 mujeres surgidas de un lienzo de Julio Romero de Torres, todas rebosantes de primavera. El joven, que antes ha sido seminarista y recluta, se queda absorto, observándolas entre el deseo y la fascinación. La escena, aunque suene raro decirlo, es intensamente política. Sucede en los primeros compases de Belle Époque, la oscarizada película de Fernando Trueba sobre el guión del gran Rafael Azcona. Política porque está localizada en la primavera de 1931 y esas jóvenes representan, de alguna manera, aquella España del 14 de abril, aquel país que se atrevió a soñar en su segunda república con algo parecido a la felicidad y la justicia. Gobernemos desde el sindicalismo español. Los sindicatos vamos a tratar de impulsar las movilizaciones. Y saldremos cuando la ciudadanía... Todas las veces que ganamos. Una historia de nuestras victorias colectivas. Episodio 5. La liberación. Un tiempo más tarde, en 1936, una revuelta de señoritos de casino y sacristía truncó ese sueño por la fuerza de las armas. Aquel alzamiento de banqueros y militares fue secundado por el fascismo italiano y la apisonadora nazi. Todos los países de nuestro entorno nos dejaron solos, temerosos de soliviantar a Hitler, pero también de que triunfaran nuestras aspiraciones de igualdad, sirviendo así de ejemplo para sus ciudadanos. España, un pueblo mal armado pero valiente, consiguió resistir más de 3 años a un fascismo que hizo capitular a Francia en 6 semanas, en junio de 1940. Nunca se puede apaciguar al mal. Tarde o temprano, siempre te alcanza. Nuestra guerra civil fue el prólogo de una gran confrontación, la Segunda Guerra Mundial, cuyo velo de muerte y destrucción alcanzó a casi todos los rincones del planeta. Tras 5 años de dura lucha, los regímenes fascistas cayeron y Europa fue liberada. Los aliados se alzaron victoriosos, pero decidieron que la democracia terminaba en los Pirineos. Nuestro país fue abandonado 2 veces, en 1936 y 1945, quedando solo sobre la faz de la tierra. Nunca tuvimos nuestro desembarco de Normandía, ni nuestra batalla de Montecassino. Jaime Gil de Biedma escribió: «De todas las historias de la historia, sin duda la más triste es la de España, porque termina mal». ¿O no es cierto? Todos hemos visto alguna vez esa vieja retransmisión que apenas dura unos segundos. Un hombrecillo en blanco y negro, sentado tras un escritorio, mira a cámara y pronuncia con voz llorosa: «Españoles». Realiza una breve pausa dramática, agachando la mirada, para a continuación volver a dirigirse a los espectadores y terminar con: «Franco ha muerto». Entre el final de la Guerra Civil, el 1 de abril de 1939, y el anuncio del fallecimiento de Francisco Franco, el 20 de noviembre de 1975, han pasado 36 años. 3 décadas y media donde el país ha experimentado profundos cambios de lo agrario a lo industrial. Atendiendo a las películas más vistas de la época, se diría que la dictadura fue tan solo ese tiempo donde España se llenó de 600 y suecas en bikini. Se diría también, como unos cuantos hacen en nuestro presente, que si el dictador murió en la cama, anciano, eso fue señal de que la mayoría transigió con su dictadura. Otros, los más osados, expresan ya que el franquismo fue una época de prosperidad y reconciliación. No todos los relatos tienen la misma validez. Se llama revisionismo,
y su objetivo es condicionar el futuro, retorciendo el pasado hasta que quede irreconocible. Lo que pasó a continuación de esa muerte también lo hemos visto unas cuantas veces. Suena Libertad sin ira, de Jarcha, mientras un coche de la UCD arroja publicidad electoral por la Gran Vía. Ha llegado el color, pero en tonos ocres. Los grandes hombres, encabezados por el rey Juan Carlos y el presidente Adolfo Suárez, han traído la democracia a España. Todo parecía escrito, previsto. Todo sucedió de la única manera en que pudo suceder. Al contarnos la transición de esta manera, ese tiempo de cambios profundos que la mayoría de los expertos sitúan entre 1975 y 1982, suceden varias cosas. La primera es que la historia pierde su categoría de proceso vivo y contradictorio, donde diferentes fuerzas en liza obtienen un resultado difícil de prever. La segunda es que nuestro sistema político adquiere un carácter otorgado, como si nos lo hubieran regalado. Cuidado, lo que se otorga, lo que no es del todo tuyo, se puede quitar. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Esta forma de contar lo sucedido privilegia a unos protagonistas sobre otros. El pueblo tan solo aparece como espectador, a lo sumo como figurante que se confunde entre el paisaje. Y esto no es cierto. Millones de personas, aquellos hombres y mujeres que conforman la clase trabajadora, fueron el auténtico protagonista colectivo de la transición. Aquellos hombres y mujeres comunes, y sin embargo extraordinarios, constituyeron una fuerza que consiguió impedir los planes continuistas de un franquismo sin Franco. También los de una democracia tutelada, vigilada, de baja intensidad. Cambiemos el foco a finales de junio de 1972. Un grupo de 10 hombres ha sido detenido y se encuentra en la prisión de Carabanchel. Todos los presos deben desnudarse en el trámite de ingreso, una norma que tiene que ver más con mostrarles quién manda que con los protocolos sanitarios. Uno de los prisioneros, de cierta edad, que parece liderar el grupo, se adelanta y de una forma educada pero firme le explica al carcelero que ellos no se despojarán de sus ropas. El funcionario, atónito ante la inusual negativa, acude a realizar una llamada para consultarlo con sus superiores. Ese grupo de 10 hombres forma parte de la dirección de Comisiones Obreras. Aquel que les lidera se llama Marcelino Camacho. No son delincuentes, son sindicalistas, algo que para la dictadura sí es delito. Por eso, porque son presos políticos, se niegan a seguir los trámites de encarcelamiento convencionales, algo que puede costarles un agravamiento de su pena e incluso torturas. Todo el mundo sabe que a Franco le queda poco tiempo, incluso los suyos, pero nadie puede estimar ni la fecha de su muerte ni qué vendrá después. Bajo la tiranía es siempre difícil imaginar el mañana. A principios de los 70, muchas cosas han empezado a cambiar. Existe una nueva clase trabajadora hija del desarrollismo que no hizo la guerra civil, pero que aspira a un futuro digno para todos. Comienzan a manifestarse, a hacer huelgas, aunque ambas cosas están prohibidas. Algunos también se afilian a partidos políticos, a pesar de estar ilegalizados. Pedro Patiño tiene 33 años en 1971. Nació en un pequeño pueblo de Toledo, pero vive en Getafe junto a Dolores Sancho, su mujer. Es albañil, también miembro del Partido Comunista y sindicalista de Comisiones Obreras. A las 7 de la mañana, abandona su domicilio y se dirige a Zarzaquemada, un barrio en construcción de la vecina ciudad de Leganés. Ese día, lunes 13 de septiembre, es el inicio de una inédita huelga en la construcción en Madrid. El salario mínimo es de 138 pesetas, pero los obreros reclaman 400. Poco antes de las 9 de la mañana, un Citroën 2 caballos, de color verde, se para junto a los sindicalistas. 2 guardias civiles se bajan del vehículo, apuntan con sus armas al piquete y abren fuego. Pedro cae herido de muerte. Sus hijos, de 3 y 4 años, apenas pudieron conocerle. No es un caso aislado. Durante los primeros años 70, son decenas los trabajadores asesinados por las fuerzas del orden en diferentes protestas. En Granada, en Ferrol, en Sant Adrià del Besós. La dictadura va a morir matando porque, a pesar de sus campañas internacionales para aparentar ser un país civilizado, su única divisa es la violencia.
En todas y cada una de esas protestas se reclaman avances en cuestiones como la jornada y el salario, también infraestructuras básicas de transporte o mejoras en los barrios, que han crecido caóticos en las periferias de las grandes ciudades, para dar cobijo a la inmigración que llega del deprimido sur para buscarse la vida. Pero también, en todas y cada una de esas protestas, se reclama algo más: la vuelta de la democracia. Comisiones Obreras ha entendido que para dar cabida a las reivindicaciones de esa joven clase trabajadora, hay que contemplar como un todo lo laboral y lo político. El sindicato, que aun prohibido opera a cara descubierta porque aspira a ser una organización de masas, se convierte así en una final herramienta para conseguir una España en libertad. Y eso el franquismo lo sabe. Por eso ha detenido a su dirección, pensando que se puede descabezar a una organización que, pese a las enormes dificultades, ya está presente en miles de fábricas y empresas, compuesta por esa misma gente que quiere no solo una vida mejor, sino decidir sobre su futuro. A la detención de la cúpula de comisiones en 1972 se la conoce como el Proceso 1001. Una hábil campaña de solidaridad despertará la atención dentro y fuera de nuestras fronteras. El sindicato ganará prestigio y autoridad. A la dictadura le costará el rechazo a su solicitud de ingreso en la Comunidad Económica Europea. Los 10 de Carabanchel serán juzgados y encarcelados, pero podrán convertir su cautiverio en un juicio contra la dictadura. Ninguno, por cierto, tuvo que desnudarse al entrar en prisión. Quien anunció la muerte de Franco se llamaba Carlos Arias Navarro, pero muchos, en secreto, le conocían como el Carnicerito de Málaga, por su participación en el asesinato de más de 3.000 personas tras la toma de la ciudad andaluza, en febrero de 1937, por las tropas sublevadas. Nunca fue juzgado por ello. Es más, llegó a ser el último presidente del gobierno de la dictadura y el primero con la corona. Arias Navarro llegó a ofrecer a los norteamericanos la invasión de Portugal para intentar poner fin a la Revolución de los Claveles, que había conseguido deponer al dictador del país vecino en abril de 1974. Para España, sus planes eran igual de oscuros: perpetuar el franquismo sin Franco, hacer cierto aquello de que todo había quedado atado y bien atado. Y no era el único. Todo un sector del régimen, conocido como el búnker, participa de esta cerrazón. Tienen el objetivo de que España no avance un milímetro. Pero entonces, un actor irrumpe en escena. Entre finales de 1975 y los primeros meses de 1976, un fuerte movimiento huelguístico sacude España. En enero, el Metro de Madrid tiene que ser militarizado al negarse sus trabajadores a operarlo. Pronto se suman Correos, Renfe, el sector de la construcción o el del taxi. También el poderoso metal. Para mitad de mes, son 300.000 los trabajadores en huelga. Se suma la telefónica en la mayoría de ciudades del país. También los empleados de banca. En Valladolid paran Renault y Michelin. En Andalucía, el sector agrícola. En Asturias, los mineros, viejos conocidos en esta historia, hacen lo propio. También los profesores en 39 provincias. En Vitoria, toda la ciudad protesta reivindicando el final de los topes salariales. 4.000 trabajadores realizan una asamblea en la iglesia de San Francisco de Asís. La policía les cerca, lanzando gases lacrimógenos al interior para desalojar la parroquia. A su salida, abre fuego con munición real. «Ya hemos disparado más de 2.000 tiros», dice uno de los agentes por radio. Mueren 5 personas y son heridas más de 150. Según las propias cifras del Ministerio de la Gobernación, en los 3 primeros meses de 1976, en España se suceden más de 17.700 huelgas, perdiéndose 150 millones de horas de trabajo, más que la suma de todas las perdidas en los países de nuestro entorno. La situación es insostenible. La Galerna es un temporal de gran intensidad que se desata de manera súbita en algunas zonas de la costa cantábrica, provocando fuertes rachas de viento y olas de categoría montañosa. Para el 1 de julio de 1976,
Arias Navarro ha presentado su dimisión. Es la derrota de los planes reaccionarios para mantener en pie al régimen. Es la victoria de la clase trabajadora organizada, responsable de la galerna de huelgas, uno de los acontecimientos decisivos para explicar este resultado. Franco murió en la cama, pero el franquismo murió en la calle. Nicolás Sartorius, abogado, político y escritor. Se ha repetido muchas veces que el dictador murió en la cama, pero la realidad es que la dictadura murió en la calle. Bueno, la verdad es que la sociedad española siempre luchó contra la dictadura. Nosotros fuimos el único país de Europa Occidental que no nos liberó nadie, ningún ejército aliado ni el ejército propio, como fue el caso de Portugal. Fue una lucha continua, fue crear una serie de movimientos sociales, fundamentalmente los sindicatos, la universidad, los barrios. Es decir, el movimiento obrero jugó un papel esencial. Y cuando Franco, el dictador, muere, la democracia no llega a España. Hubo un gobierno, el gobierno Arias, que duró bastantes meses, se duró casi esa situación más de un año, y ahí hubo que terminar con ese gobierno para que se abriera paso la democracia en España, ¿no? Eso llevó a que, por ejemplo, los 3 primeros meses de 1976 hubo cerca de 18.000 huelgas en España y hubo una situación en la universidad que estaba completamente descontrolada. Por lo tanto, la represión continuó durante bastantes meses y los partidos, los sindicatos no se legalizaron hasta abril de 1977. Por lo tanto, hubo un periodo muy largo en donde en España siguió la represión, siguieron el funcionamiento del Tribunal de Orden Público, de la política social, y fue ese esfuerzo de los movimientos sociales, del conjunto de los movimientos sociales, lo que conquistó la democracia en España. Adolfo Suárez es el nuevo presidente del gobierno y, aun siendo relativamente desconocido para la mayoría de los españoles, pronto se gana su simpatía. Nació en Cebreros, un pequeño pueblo de Ávila, pero parece criado en Estados Unidos. Joven, guapo, resuelto, inteligente. Nadie recuerda o quiere recordar sus fotos como secretario general del movimiento. Se han impuesto las tesis aperturistas sobre el búnker, lo que significa que una parte del franquismo ha atendido al principio de realidad, uno que en aquel momento estaba marcado por los deseos de Washington y Bonn. Para que España sea un miembro de pleno derecho en la esfera occidental, son necesarios los cambios. Lo primero es desmontar el aparato institucional franquista, aprobando la Ley de Reforma Política a finales de noviembre de 1976, que además permitirá convocar las primeras elecciones para elegir un Parlamento Constituyente, aquel que será el encargado de redactar la Constitución. Pero ¿quién podrá concurrir a las urnas? Todo indica que 3 grandes partidos, el de Suárez, la UCD, representando al centro, Alianza Popular, encabezado por Manuel Fraga, que se situaría en la derecha. Ambos líderes habían sido ministros de la dictadura. La terna la completaría el renovado PSOE, con su candidato, Felipe González. Sin embargo, el Partido Comunista de España, la principal organización de resistencia a la dictadura, cuyos militantes han pagado con la cárcel e incluso con su vida su oposición a Franco durante casi 4 décadas, es posible que no sea legalizado para las elecciones y de esta forma quede apartado de la redacción de la nueva Constitución. Muchos miembros de la cúpula militar se niegan. Contemplan la legalización del PCE como una traición a su victoria en la guerra civil. Además, están soliviantados. El terrorismo se ha recrudecido y muchos de los objetivos son uniformados. ETA ha asesinado al presidente franquista, Carrero Blanco, en un espectacular atentado en Madrid en 1973. Entre 1975 y 1979 acabará con la vida de 193 personas. Sin embargo, quien asesina en aquellos años no es solo ETA. A finales de septiembre de 1975, Franco, aún moribundo, firma las ejecuciones de 3 integrantes del FRAP y otros 3 de ETA fusilados. La policía, como hemos visto, no tiene reparos en disparar a los manifestantes o torturarlos hasta la muerte en comisaría, como a Cipriano Martos, militante comunista
que muere tras ser obligado a beberse un cóctel Molotov. Por si esto no fuera suficiente, el terrorismo de extrema derecha se hace patente. Aunque el nombre oficial que reciben en la prensa es el de grupos de incontrolados, muchos de estos terroristas tienen estrechas conexiones con la policía y las autoridades, pero sobre todo con el SECET, los servicios de inteligencia, que disponen de completa opacidad para financiarlos y dirigirlos. España, además, ha sido la guarida del fascismo internacional durante 40 años. Muchos de estos terroristas son fugitivos por haber ya derramado sangre en sus países. Hay italianos y alemanes. Hay también latinoamericanos conectados con las dictaduras del Cono Sur e incluso con la invasión de Bahía de Cochinos, una auténtica internacional negra que opera bajo denominaciones como el Batallón Vasco Español o la AAA. Nadie está a salvo. Extienden la violencia callejera a través de los guerrilleros de Cristo Rey. Asesinan a 2 carlistas de izquierdas en los sucesos de Montejurra, Navarra. Atentan contra revistas satíricas como El Papus o los nuevos periódicos como El País. Y, por supuesto, secuestran y ejecutan a militantes de los partidos y sindicatos de izquierda. La transición española fue de todo menos calmada y modélica. Uno de estos comandos pone a España al borde del abismo la noche del 24 de enero de 1977. 3 pistoleros irrumpen en un despacho de abogados laboralistas del Partido Comunista y Comisiones Obreras, situado en el número 55 de la calle Atocha, en Madrid. Tras cortar los teléfonos y revisar el piso, concentran a todos los presentes en una habitación. Abren fuego con sus pistolas. Asesinan a los abogados Enrique Valdevira, Luis Benavides y Francisco Javier Sauquillo, además del estudiante de Derecho Serafín Holgado y al administrativo Ángel Rodríguez. 5 víctimas mortales. Hieren de gravedad a otras 4 personas, entre ellas a Lola González, también abogada y esposa de Sauquillo, que está embarazada. Perderá al niño. Es una matanza, a sangre fría, sin piedad, pero con un objetivo político: que las fuerzas comunistas respondan al atentado de manera violenta, lo que hará imposible su legalización y posiblemente provoque que toda la transición descarrile. Quien aprieta el gatillo aquella noche del 24 de enero son 3 esbirros sin importancia. Quien planifica aquella masacre sabía lo que buscaba. Son horas definitivas para el futuro del país. El gobierno de Suárez trata de reconducir la situación. La dirección del Partido Comunista, encabezada por Santiago Carrillo y Dolores Ibárruri, y Comisiones Obreras, liderada por Marcelino Camacho, han de tomar decisiones cruciales. Mientras, las familias de los asesinados son tratadas con desprecio por la policía en el hospital, donde yacen los cuerpos. Algunos nunca conocieron la paz, la piedad ni el perdón. El 26 de enero de 1977 tiene lugar el sepelio. La comitiva fúnebre parte del Colegio de Abogados de Madrid, donde han sido velados. En las calles se da cita una marea humana. Cientos de miles de personas acompañan el último recorrido de aquellos hombres. El Partido Comunista se encarga del servicio de orden. No hay gritos de venganza, tan solo un digno y respetuoso silencio, un contenido acto de resistencia. Por todo el país se suceden manifestaciones de duelo y solidaridad. Aquel día, la clase trabajadora organizada cambió nuestra historia. El 9 de abril de 1977, Sábado Santo, el Partido Comunista de España es legalizado. Unas semanas después, el 27 de abril, son legalizados los sindicatos, entre ellos Comisiones Obreras. Los planes para una salida a la turca, para una democracia tutelada, han sido derrotados. Es el triunfo de estas 2 organizaciones, pero también el de otras muchas, como el Movimiento Democrático de Mujeres, el Tejido Asociativo Vecinal, los cristianos de base o los militares demócratas de la UMD. Es el legado de aquella España olvidada del 14 de abril, de aquellas chicas que se apearon del tren rebosantes de primavera. Pero sobre todo es una proeza colectiva de millones de ciudadanos anónimos, de esos hombres y mujeres a los que nunca, ningún dictador consiguió quitarles del todo su libertad. Os voy a hacer una confesión. Este podcast nació de la conversación entre 2 amigos, en una terraza de la Plaza de Olavide, mientras que el otoño de 2023 llegaba a la ciudad y una tónica burbujeaba en la mesa. La idea que lo resume se halla en una palabra: optimismo,
y en una máxima que escribí por primera vez hace mucho tiempo. Los buenos nunca ganamos, por eso cuando lo hacemos resulta grandioso. Que la actualidad parezca cargada casi siempre de malas noticias no es producto del azar. Quien consigue pintar nuestra sociedad como un lugar sombrío, mezquino y despiadado, sabe que es capaz de sembrar la desconfianza, cuando no el miedo entre iguales. Un mundo roto, sin lazos comunes, sin espacios compartidos, es el terreno propicio para quien entiende la vida y justifica sus privilegios como el resultado de una competición, a la que nunca, por cierto, se acompaña de su adjetivo justo, adulterada. Por eso creo que hace falta optimismo, uno además basado en la historia y la razón. Todas las veces que ganamos es una colección de momentos para que levantemos la mirada y encontremos el orgullo inspirados por quienes, en el pasado distante o en un tiempo cercano, consiguieron que esa germinal aspiración de fraternidad fuera posible. Y aquí viene la segunda idea que anima este podcast. El progreso es consecuencia de la voluntad humana. Esta es una narración sobre el civismo, sobre aquellos que rompen las estrechas fronteras del yo, por entender que la única forma de mejorar es hacerlo en común. También que para que eso suceda es necesario contar con mapas en el tiempo, esos que describen que partimos de un punto con intención de dirigirnos a alguna parte. Progresamos como caminamos, poniendo un pie delante del otro. Lo que aprendemos de niños es algo que no conviene olvidar. Por último, nos falta quien lleva adelante esta hazaña. En todas las veces que ganamos, el protagonista casi nunca lleva nombre propio porque es colectivo. Y esta es la idea que más me gusta. Los momentos más brillantes de la historia de este país los hemos conseguido entre todos. Cuando los trabajadores y las trabajadoras, aquellos que mueven el mundo, se organizan, son capaces de alumbrar una nueva realidad. En esa organización, los sindicatos, antes y ahora, han sido fundamentales para entender ese proceso por el que la utopía pasa a ser patrimonio de lo cotidiano. Muchas de esas conquistas que disfrutamos y que percibimos como prosaicas, como la salud pública, las vacaciones o el derecho a paro, parecían un sueño inalcanzable, tachado de excéntrico y ridículo hace menos de un siglo. Los sindicatos en general y comisiones obreras en particular han cambiado España. Transformaron la caridad en derechos, la contingencia en certeza, la arbitrariedad en justicia y el egoísmo en comunidad. Solo en los últimos 5 años, Comisiones ha sido un actor clave para entender la subida del salario mínimo, una reforma laboral que ha puesto las bases para que exista un récord de afiliados a la Seguridad Social, más de 21 millones. También para que todo ese trabajo se transforme de la temporalidad a lo permanente. Comisiones ha logrado un acuerdo que revaloriza las pensiones en su justa medida. Ha sido partícipe de la puesta en marcha de un sistema de protección al empleo para que, como sucedió en pandemia, nadie pierda su trabajo y su sueldo ante la adversidad. Un sindicato, no obstante, no es una empresa de servicios. Es un instrumento creado por la gente, para la gente, y en la medida en que más personas se impliquen en su funcionamiento, más batallas puede dar. En nuestro país, el artículo 37 de la Constitución faculta a los sindicatos para la negociación colectiva y reconoce la fuerza vinculante de los convenios. 9 de cada 10 trabajadores están protegidos por uno. Es decir, es la sociedad en su conjunto la que se beneficia de estos avances, independientemente de que se esté afiliado a una organización sindical. Una sociedad que en ocasiones parece olvidar de dónde viene. Cuestiones tan elementales como la democracia, que en España para cualquier persona menor de 50 años siempre ha estado ahí, parecieron una entelequia durante mucho tiempo. Somos, de hecho, la primera generación de europeos que ha estado casi un siglo libres del terrible significado de la guerra. Y todo eso que damos por sentado, casi por amortizado, puede ser tan solo un paréntesis si no le prestamos atención. La ultraderecha, aupada por la incertidumbre que han traído las sucesivas crisis capitalistas, utilizando una mezcla de miedo, confusión y mentiras, ha conseguido no solo arraigar en buena parte del mundo, sino llegar al gobierno de unos cuantos países. En el momento en que este podcast termina de escribirse, Donald Trump es coronado como emperador en Washington. La historia nunca queda en suspenso. Si no avanza, retrocede. Este podcast no es una advertencia porque para eso ya vamos tarde, muy tarde. Pero en su génesis sí está la necesidad de poner en valor nuestros relatos colectivos para enfrentar estos tiempos inciertos con otra mirada.
algo más altiva, algo más valiente, sin duda más digna. Todas las veces que ganamos es una palmada en la espalda que invita a desperezarse. Así que ya sabéis, apagad las pantallas, salid a las calles y compartid esta historia, si tenéis a bien. Esto ha sido todo. Gracias por habernos acompañado en todas las veces que ganamos. Todas las veces que ganamos, un podcast de Comisiones Obreras producido por Podium Podcast. Guión y narración, Daniel Bernabé. Voz, Raquel García. Diseño sonoro, Daniel Gutiérrez. Técnico de grabación, Alejandro Fernández. Producción ejecutiva Branded Content Podium, Elia Fernández. Productor, Chevy Dorado. Ya disponible en tu sitio favorito de podcast.